Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Solo necesitáis un trocito de cuerda para realizar los nudos que vamos a ver en este vídeo. Realmente solo es un nudo, solo que vamos a darle 3 aplicaciones distintas. Para mí es el mejor nudo del mundo, súper sencillo. No necesitáis básicamente liaros la cabeza para conseguir un nudo polivalente y lleno de utilidades. ¡Comenzamos! Y la primera utilidad para el mejor nudo del mundo es reparar nuestros cables de carga de cualquier dispositivo. Ahí veis, seguro que alguno tenéis igual o mucho peor, que seguro que se acaban partiendo por ahí por el cable o lo que sea. Pues esto lo que va a hacer es solucionar el problema y que no se siga estropeando. Tenemos que hacer un lacito y empezar a enrollar sobre el cablecito hasta llegar a la punta. Llegar a la punta, estiramos el lacito que hemos hecho para retraer la parte de atrás y luego el cordel que nos ha sobrado, bueno, hay que apretar bien, y el cordel que nos ha sobrado lo metemos por el lacito, estiramos la parte de atrás para recoger el lazo y ya quedaría totalmente fijado nuestro nudo al cable. Cortamos los sobrantes y quemamos los extremos con un mechero. Para eso es bueno usar hilo sintético de plástico, para eso, para que quede bien sellado. Y ya está, esto ya no se va a volver a romper jamás. Podemos cambiar el color de la cuerda o del hilo para hacerlos distintos. Por ejemplo, los USB tipo C de un color, los micro USB de otro color, los del iPad de otro color, y así estarían personalizados. Mismo nudo, distinta aplicación, como unir dos tablillas, dos maderas, dos cosas, da igual, lo que sea. Dos objetos con un nudo que quede súper fijo. Pues lo mismo, ponemos la cuerda, hacemos el lacito y lo vamos enrollando fuertemente hasta llegar al final. Cortamos y estiramos el lacito hasta retraer la parte inferior, luego metemos el extremo por dentro del lacito que hemos hecho anteriormente y estiramos la parte inferior. Ya está, en este caso ha quedado el nudo oculto, que eso está muy bien. A mí, al menos en este caso, cuando estoy uniendo dos maderas, dos piezas, me gusta eso, que esté oculto, porque ofrece mucha más seguridad para evitar que se deshaga. Además, estéticamente creo que queda genial, solo se ve el bobinado y no se ve ningún nudo más que los dos trocitos que asoman por los lados. Y por último podemos hacer este mismo nudo para hacer los mangos de los cuchillos mucho más ergonómicos y bueno, más cómodos al agarre. Por ejemplo, aquí tenemos un cuchillito que hice hace unos cuantos vídeos, no sé si en el canal de Llega Armas, es que ni me acuerdo. La cosa es que, bueno, para tener una demostración, realmente se coge bastante bien, pero con la cuerda veremos que sí que ofrece pues un agarre mejor. De hecho, imposible que se te resbale. De esta manera, un cuchillo siempre va a ser, lo dicho, mucho más seguro de coger, va a tener mejor agarre y a la hora de trabajar con él va a evitar que, bueno, nos pueda herir las manos, hacernos ampollas, en caso que tengamos que estar tallando o haciendo algo de mucho tiempo ahí. Evidentemente, un agarre con cuerda siempre es mucho mejor. Bueno, pues estos han sido los 3 usos que le hemos dado a este nudo, el mejor nudo del mundo. Decidme si queréis que os enseñe algunos más, no sé si serán tan buenos como este, pero lo intentaremos. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.